Nadie la atendió, nadie le hizo caso a ello. La gente incrédula como hasta ahorita, igualito que ahorita, lo mismo. No quiere usted ver más. Ahorita usted platíquele a alguien sobre que pronto nos vamos y les da risa. Les da risa. Piensan que aquí sobre la tierra somos eternos, y la verdad que la eternidad no se hizo para la tierra ni lo terrenal. La eternidad se hizo para un cielo nuevo, tierra nueva, y después de un milenio, entonces sí, una gran eternidad para morar por los siglos, dice la Escritura, con nuestro Rey. Mientras tanto, estamos, hermanos, en la cuerda floja. Estamos viviendo ya tiempos extras. Hay gente que dice, bueno, pues posiblemente esto lo he oído yo desde qué tiempo he oído esto, es que el fin pronto viene. Y así es que dice por ahí Pedro que el Señor no retarda su promesa, o no tarda, sino que es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento y nadie se pierda. Y es bueno empezar a nosotros a meternos en este asunto de los tiempos, que corresponde a los tiempos de los últimos tiempos, a los tiempos del fin que nos anunció nuestro Señor Jesús, y aún gente de la antigüedad que anunciaron al pueblo de Israel y no hicieron caso. Lo leíamos hace 3 semanas, hasta que ya no hubo nada más que hacer y Dios los entregó a la opresión caldea. De manera que la vida es bonita, sí, pero muy corta. Dice por allá Moisés en los Salmo 90, que la vida del hombre es como la hierba del campo, y que una generación es de 70 años y el más robusto de 80. Estamos hablando de una robustez lúcida, porque pues ahorita hay gente, ¿verdad? No mucha gente, pero hay gente que vive hasta los 105 y hasta los 110 años. Pero ya estamos nosotros dándonos cuenta que muchas personas estas vuelven a un estado de niñez. Su mente vuelve otra vez a un estado de niñez, pero su estado lúcido de robustez, 70 y 80. En las Escrituras encontramos nosotros en esta época, pero infinidad, hermanos, de avisos que esto ya se acerca. Esto no es ser drástico ni extremista, sino un llamado a que estemos alerta a lo que se aproxima, a lo que viene. Hace 3 semanas vengo anunciándoles ese pacto global que el líder romano, ¿verdad?, citó a las naciones enteras. Un pacto global, donde en este pacto global trata de que el mundo se eduque a ciertas áreas, pero el asunto acá es cómo está haciendo este trato y en qué tiempos y en qué fechas. Y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a analizar si es una casualidad lo que está pasando o ya son avisos los cuales nos ayudan a estar nosotros alerta. Vamos a Mateo, capítulo 24, y así estaremos nosotros al pendiente de lo que vamos a estudiar en este día. Mateo capítulo 24. Ustedes todos ya saben cuál es el principio del capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 32. Mateo 24, 32. ¿Lo tenemos? Amén. Miren qué dice acá. De la higuera, aprender, ¿qué cosa? La parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano
está cerca. Una vez más, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hemos orado a Dios, le hemos presentado alabanzas al Señor con nuestro corazón, y el Señor Jesucristo está solamente contestando preguntas que al principio en el capítulo le hacen. ¿Cuándo será el fin del siglo? Y Él comienza a relatarles una serie de eventos que estarían para pasar a futuro. 70 años después, de ahí de que les está diciendo esto, viene Tito Vespasiano, tumba otra vez el templo que aún estaba todavía ahí, el templo de Jerusalén. 70, fíjense cómo se mueve todo a través de números para nosotros en la Biblia. Después de ahí 70 años pasaron, se destruye el templo, de lo cual al principio también el Señor les dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra. Se cumple 70 años después de Cristo. De allí para adelante seguiría avanzando el tiempo, pero el Señor Jesucristo les deja una señal a sus discípulos, anuncio que debe de incumbir al mundo entero, donde a través de esta revelación que nuestro Señor Jesucristo les da a ellos, les está hablando de una higuera literal, refiriéndose en sí mismo a una higuera de su pueblo Israel, porque nuestro Dios poderoso siempre tuvo al pueblo de Israel con tres diferentes plantas o árboles de frutas. Por ejemplo, la uva. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. La uva. El olivo, otra de las plantas importantísimas que aún representa en el calendario israelí, en la bandera de Israel, representa este olivo, algo importante dentro de ahí de la gente de Israel. Y tenemos la higuera, un fruto también muy súper importante, que ahorita lo vamos a estar viendo a través de la escritura, que Dios, o sea, Jesús le lanza una maldición literal a una higuera porque no da fruto. No era tiempo de fruto de la higuera, para empezar, sino que él se estaba refiriendo a un fruto espiritual, el cual a los suyos vino, y estos suyos a los cuales vino no pudieron entenderlo, no pudieron recibirlo, antes bien lo llevaron a la cruz. Vamos a seguir leyendo en Lucas capítulo 13 y vamos a ir viendo este asunto detenidamente, porque es de suma importancia. ¿Cómo y cuándo? O sea, no se está refiriendo a un árbol fructuoso, sino se está refiriendo a un pueblo. Lucas capítulo 13. Versículo 6. Vamos a ir siguiendo esto con mucho cuidado, porque es de suma importancia para poder entender lo que acá se escribe en Mateo 24. Lucas capítulo, ¿qué dijimos? 13, 6 y 7. Vamos a leerlo.
Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada. ¿Dónde? En su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Cuántos años? 3. ¿Cuánto fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? 3 años buscando en ese pueblo. 3 años buscando algo interesante, algo que conmoviera su corazón de sus hermanos, de su pueblo, de su ciudad, a los cuales él fue enviado. Algo importante, y no lo encontró. Lo que él encontró fue solamente decepciones por los líderes religiosos de esa época. Decepción tras decepción. Apenas daba unos pasos y ya se encontraba con una decepción de su pueblo. Otros pasos y ya se encontraba con otra decepción. Y atrás de ellos unos escribas y unos fariseos con unos tremendos librotes listos para juzgarlo. Para el juicio estaban listos, pero nunca jamás para el fruto espiritual para lo cual Dios escogió su pueblo. Por eso venimos tomando el corte desde el pasado, de dónde está la decadencia y por qué esa batalla tan tremenda, por qué ese sufrimiento de Israel, por qué esa opresión que por siglos han tenido. Entonces, ¿cuándo es entonces pues que aprender de la higuera, de aquello que el Señor les dice? Cuando el verano ya está cerca y brotan las hojas, entonces saber que el fin está cerca y que de allí no pasará esta generación, no la generación que estaba viviendo, sino a partir que la higuera florezca, o sea, su pueblo Israel, a través que su pueblo Israel comenzara a florecer, a dar fruto, a ser otro pueblo, entonces allí, después de esa generación, no pasará a que venga a presentarse el Rey de Reyes y Señor de Señores en las nubes. Después de esa generación, después de que la higuera, ¿cuándo? ¿Cómo y cómo? En 1947, a finales de 1947, se lleva el voto, o se lleva a la mesa el voto mundial para que Israel fuese un estado independiente y soberano. Grave bien esto, 1947 es cuando se lleva a cabo el voto para que Israel sea un país libre, independiente y soberano. Después de 1947 hubo muchísimo, pero muchísimo contratiempo para que las naciones o algunas cuantas naciones dieran su voto para que este país resurgiera, reenverdeciera y diera fruto. Muchos países estuvieron en contra. Hubo pleitos, hubo guerras para que esto sucediera. No es sino hasta 14 de mayo, escuche bien esta fecha, 14 de mayo de 1948, cuando se levanta en aquel lugar la ceremonia para dar gracias de la independencia de un pueblo independiente y soberano, Israel. Después de ahí, pongámonos a pensar esta generación, porque a partir de ahí Israel toma su independencia, la higuera comienza a florecer, la higuera comienza a dar frutos. Note usted bien e investigue muy bien, de 1948 para acá, yo les invito a que comiencen ustedes a investigar qué fue lo que pasó en Israel ahí para acá. En Israel comenzó a llover, los desiertos de Israel comienza a dar naranjas, en los desiertos de Israel comienza un país que comienza a enverdecer.
increíble. Hasta la fecha, hasta nuestros días, es uno de los pequeños países más avanzados de todo el mundo. La tecnología y el avance de Israel no lo tiene ningún país del mundo. Es interesante saber, es el único país que en estos tiempos, en esta fecha, capaz de poder inventar una máquina que convierte el aire en agua. ¿Quién puede hacer eso sobre la faz de la tierra? Una máquina que pueda convertir el aire en agua. Ellos tienen la vacuna para la cura, no para el control, para la cura del diabetes. Tienen el armamento más sofisticado y el ejército más poderoso del mundo. ¿Qué otro país? Y el milagro más grande del mundo que ha tenido esta nación, la resurrección de Cristo. Y si quiere mirar otro milagro grandísimo en Israel, es que después de 1948, hacia nuestros tiempos, ha sobrevivido como nación. No ha sido desaparecido del mapa como muchas naciones lo han dicho que lo van a hacer desaparecer. No es por ellos, no es por los amenazantes, no es por el gran poder, sino el Dios que tiene Israel. Ese Dios que tiene Israel es el mismo Dios al cual nosotros servimos, y le doy noticias: pronto volverá, pronto vuelve por su iglesia, pronto viene por lo que a Él le pertenece, por lo que Él compró con su sangre, pronto va a aparecer. Entonces quedamos que de esta generación no va a pasar después de 1948. Hace un año atrás, y él cumple 70 años de su independencia, 70 años de su independencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo nosotros ya tiempos extras sobre la tierra. Esto tal vez se oye como drástico, extremista, pero yo no me confiaría, no me confiaría a que si viene hoy, si viene mañana, si viene dentro de 3 años, yo estaría preparado lo más posible. Lo más posible estaría preparado. ¿Para qué? Para que no nos tome como ladrón en la noche, descuidados, desaprevenidos, sino que nos encuentre, como dice su palabra, haciendo así. ¿Cómo es que haciendo así? Bueno, lo más posible, estando en la lectura, estando en la oración, y estar al pendiente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No como dice la palabra de Dios: bebamos, comamos, que al cabo el novio todavía falta en aparecer. El Señor ya viene, y viene muy pronto. Vamos a Juan capítulo 6. El problema de no escuchar a la palabra, de no poner atención, de no estar alerta con las profecías de los últimos tiempos, nos trae consecuencias serias. Consecuencias muy, muy serias. Juan capítulo 15. Hemos leído el capítulo 15, 5, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 5, donde dice que sin Él no podemos hacer nada. Nos habla la palabra de Dios que Él es la vid verdadera, Él es el verdadero árbol. Pero vamos a Juan 15, 6 y vamos a ver qué encontramos aquí. San Juan 15, 6. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y lo echarán ¿a dónde? En el fuego y arde. Y si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. Qué tremendo que, como están los tiempos tan difíciles y tan peligrosos, qué increíble que nosotros pensemos que podemos depender de nosotros mismos, que yo puedo, que yo hago y que yo deshago.
Es increíble que todavía haya pensamientos así y que Dios empiece a levantarte y que Dios empiece a levantarle y que Dios empiece a bendecirlo y piense que solamente es porque yo me lo merezco y es porque yo puedo. Usted poquito se sale del camino y del redil de Dios y ya usted verá lo que va a pasar cuando conocemos al Señor. Dios nos agarra y nos pega. Mire, para empezar, yo quiero explicarle esto. Viene el enemigo de nuestras almas y nos hace pensar que todo lo que nos muestra por un lado y por el otro y por el otro y por el otro es precioso y delicioso. Entonces comenzamos nosotros a tomar de lo precioso y delicioso que a nuestra mente y a nuestra carnalidad nosotros pensamos que sí lo es. Comenzamos a tomarlo, comenzamos a tomarlo, comenzamos a tomarlo. Llega un momento donde el demonio ya le hizo caer. Ya le hizo caer y ahora lo va a mirar en el piso destruido, lleno de miseria. Y ahora, ¿qué pasa? Él se va a burlar de usted. ¿Y qué pasa si nosotros nos quedamos ahí? Sencillo, nos quedamos. Viene el rapto y nos quedamos, porque la salvación la da el Señor por todos los siglos, es para siempre. Sí, pero ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos esta parte y que siempre seguimos en ese tipo de pensamientos? Simplemente nunca fuimos cristianos. Fuimos hombres, mujeres emocionados solamente. Pero cuando tenemos la convicción en nuestro corazón que Cristo es el Rey de nuestra vida, tuve una caída, dos caídas, me he caído de alguna manera, levántate y ponte en el camino. Ábrele tus brazos a Jesús y no vuelvas. ¿Se acuerda usted aquella mujer que la cacharon, verdad? El tremendo ahí, ¿qué le dijo el Señor? Levántate, vete. Y sigue pecando. No peques más. Ese lema es la clave del Señor. Levantarse, seguir y mirar por donde te caíste. No te vuelvas a caer por ese mismo hoyo. Y si se aparece otro evento, sácale la vuelta. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros creemos y pensamos que lo somos toda la vida? Llega un momento donde ya nos empezamos a creer dioses. Y ese es un peligro grave. Viene el demonio, nos acaricia, nos marea con una cosa y con la otra, y cuando menos acordamos ya sin una cosa y sin la otra, y todavía revolcados en el suelo. Y aquí la única medicina es levantar nuestras vergüenzas, levantar y humillarnos delante de Dios, y es el único que puede levantarnos. Y hay más, si nos descuidamos, nosotros nos quedamos. Aparece el Rey de Reyes en las nubes y nos quedamos. No nos vamos a la fiesta. Es una de las fiestas que me llama la atención y dice, las bodas del Cordero, esa fiesta, esa me llama la atención mucho. Usted no sabe cuánto. Entonces, mire lo que dice acá en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es cuestión solamente de permanecer, de perseverar. En Mateo 24:13 dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, el cerrón de la vida del cristiano en estos días es el cerrón más difícil que nosotros podamos experimentar. Son los días más difíciles en estos tiempos para los hijos de Dios, porque cuando no es una cosa, es la otra, y cuando no es la otra, es la que sigue, y cuando apenas se va quitando esa, ya va apareciendo la otra, y cuando aparece la otra, ahí viene otra. Y qué bueno decir, se va a acabar, se va a mejorar. No, eso no mejora. ¿Sabe cuál es la mejoría y la bendición que tenemos nosotros? No soltarnos de la mano de Dios ni para bañarnos, para nada. No soltarnos, porque las consecuencias son muy
muy malas. Entonces quedamos esto. Israel reenverdeció en 1948, país soberano independiente, reenverdece, y de ahí dijo el Señor Jesucristo que cuando esto reenverdeciera, cuando brotaron, el verano está cerca, entonces quiere decir que de ahí para adelante no pasaría esa generación 70, 80 años, posiblemente viviendo nosotros tiempo extra sobre la faz de la tierra en estos días. Escúcheme esto, nadie sabe ni el día ni la hora, pero el Señor nos deja claves, señales muy buenas a las cuales nosotros necesitamos estar al pendiente. El apóstol Pedro dijo, pero tenemos vosotros la palabra profética más segura, la cual vosotros hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra. ¿Cierto, verdad que dice así? Pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos. Entonces, esa es la clave. Estar al pendiente. Hace años atrás, esto ni siquiera pensarlo, que nosotros pasaría por nuestras mentes. Recuerda lo que el ángel le dijo a Daniel, que había cosas que sellaran en ese momento el libro, y que había cosas que solamente serían abiertas para los tiempos del fin. Y nosotros estamos viendo infinidad de cosas que hace 20, 30 años no las podíamos comprender, solamente leíamos, pero llega el momento y llegan palabras en la escritura que están reveladas y que Dios comienza a velarlas en estos tiempos. ¿Para qué? Para adormecernos, no, para despertarnos y estar atentos. Es increíble que antes, 2500 años antes de Cristo, estas profecías el Señor nos las anunciara a través de Daniel, a través de Oseas, a través de Joel, de Isaías. Qué increíble cómo este tipo de profecías, la palabra de Dios, ya estaban ahí, ya años. ¿Quién puede hacer esto, Dios mío, si no solamente un ser lleno de poder que conoce todo lo por venir, como dice la palabra de Dios? Entramos, acuérdense, la semana pasada hablábamos que entramos ya al segundo día. Vamos ahí a Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Vamos a leer el 6:1 y 2, ¿ok? ¿Lo tenemos? Mire lo que dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Mire lo maravilloso de esta profecía. Nos dará vida después de ¿cuánto? De 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ellos ya sabían de esto, que nos vamos, pero necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos nosotros estar de la mano de Dios, no soltarnos de la mano de Dios en estos tiempos. Y vamos a oír cosas de un modo, unos no van a ir de acuerdo con una cosa, otros no van a ir de acuerdo con otra, porque van a pensar que solamente yo tengo la razón o el otro tiene la razón. La palabra tiene la razón. La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, que le abrirá el camino, su mente, su corazón, para poder recibirla y para poder entenderla. Hermanos, nos vamos pronto. Nos vamos pronto. Y es necesario nosotros que nosotros comencemos a meditar en esto. Vamos a seguir todavía con este tema para la siguiente semana, porque es importante que nosotros estemos alerta. Y después de esto, si es que es la voluntad de Dios, nos vamos a meter en un tema de santidad. Es necesario que nosotros entremos a la santidad de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario esto. Vamos, otro versículo que es súper interesante. Cuando usted escucha los cantares, ¿qué usted se imagina? ¿Qué? Romance, y que sí lo es, y es un romance puro y bendecido,
poesías hermosas. Pero vamos a ver aquí a qué refiere. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, versículo 13. Lo tenemos. Amén. Cantares, capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. La higuera ha echado, ¿qué? Sus higos. Sus higos. Y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve. Wow, qué preciosa, oro puro es la palabra de Dios, que nos advierte, nos prepara y nos avisa. Miren lo que venimos hablando. ¿A quién se refería este hombre sabio? Esta es una profecía al futuro, hermanos, una profecía al futuro. Una vez más, déjenme le leo esto, que esto es maravilloso. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Si usted viera otras versiones, qué maravillas hablan, otras versiones traducidas, qué maravilloso hablan. ¿Sabe usted que aquí se está refiriendo a la iglesia? A la iglesia. El Rey de Reyes hablando, ¡hey! La higuera madura. Las viñas en cierne, su hoja tierna, sus florecitas. La higuera ha madurado. Ahora sí, ven conmigo, amada mía. ¿Será casualidad la escritura? ¿Será una casualidad lo que Dios a través de su palabra nos quiere a nosotros mostrar y enseñar? Dice mucha gente que las casualidades no existen. Y es posible que sea cierto. Porque aun si las hojas del árbol no caen por la voluntad de Dios, no hay casualidades. Entonces la palabra de Dios nos avisa, nos pone alerta. Y esto no es de hoy, esto es de siglos pasados. Pero que hoy nos sigue sorprendiendo la misericordia y el amor de Dios a nuestras vidas, queriendo Él que nosotros no nos perdamos, sino que abramos nuestros ojos, que nosotros estemos al pendiente para que cuando Él aparezca, ir su amada, por la que Él pagó. No, y aquí en este mismo libro encontramos maravillas preciosas donde Él se refiere directamente a la morena mía, mi chorreada, le dice, ¿sabe? Entre tantas mujeres que el rey, que el amado tenía tantos, ¿de dónde escoger? Ve una morena que ni siquiera era judía, y es la que le llamó la atención. De la misma forma, la iglesia, y es a la que él le llama mi amada. Y la vemos en este capítulo 2 una vez más, y se sigue refiriendo a mi amada, con la diferencia que también aquí hay una señal profética. Ya está los higos maduros, las vides están en cierne, ya las florecitas. Ahora sí, amada mía, vámonos, ven conmigo. Pronto volverá, pronto el Señor volverá, por lo que Él ha pagado con sangre. Eso es lo que nosotros costamos para nuestro Señor, sangre preciosa, que
De la misma forma nosotros no podemos pagarle con nada, sino solamente con nuestra fidelidad. Hermanos, esto no es un control hacia sus mentes, hacia sus corazones. Esto es una invitación a reflexionar en qué tiempo nos encontramos y cómo nosotros lo estamos viviendo. Dice la palabra de Dios por allá en Isaías capítulo 1, creo es versículo 18, venid a cuentas con el Señor. Si sus pecados fueran rojos, vendrán a ser como la blanca lana. Vamos a ponernos de pie.